Hola, 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 bienvenidos a nuestras Mad Love Sessions. Hoy estamos en un capítulo muy emocionante. Yo soy Natia Campillo, me acompaña Carlos Micán, pero además nos acompaña una amiga, directora talentosa, Antonina Kerguelen, a quien le damos la bienvenida. Anto, hola. Hola amigos, Antonina amigas. Kerguelen Román. Claro, muy importante los dos apellidos. Obvio. Y bueno, estamos aquí porque tenemos primero una excusa muy emocionante y es que estamos en medio del estreno de un cortometraje que se llama Salsa, que dirige Anto, que produjimos desde Mad Love, que Carlos trajo a esta familia desde un lugar muy especial, y quisiera como empezar a preguntarnos cómo nos sentimos hoy, que además coincide con ser el día del estreno de nuestro cortometraje en el prestigioso Festival de Bogo Shorts. Sí, bueno, este corto que estaba produciendo It Happens, al que nos sumamos con Mad Love, que se estrena hoy, pero para hablar de cómo nos sentimos, nosotros tenemos una herramienta. Esta herramienta es el círculo de las emociones, que funciona de la siguiente manera. Te lo voy a poner aquí enfrente. En el centro están como las emociones primarias. Entonces puedes ir identificando cuál es la que principalmente sientes. Luego hay un segundo círculo de emociones secundarias y luego unas que son en un tercer nivel más específico. Y puedes elegir una o varias porque no necesariamente tienes una sola emoción en este día del estreno de Salsa. Yo creo que siento felicidad y miedo. Son las dos cosas más grandes que siento. Felicidad porque ha sido un camino muy largo este corto. Es decir, la primera versión del guión se escribió en el 2017, cuando iba a ser supuestamente mi trabajo de tesis de la universidad. Y luego nos dimos cuenta que era absolutamente imposible, logística, monetariamente era imposible hacerlo. Logré graduarme en la universidad, pero esa es otra historia. Y con Carlos seguimos con Carlos Ruiz, intentando conseguir financiación, apoyo, y digamos que fue un camino muy solitario. Realmente no siempre llegábamos a finalistas de los fondos, de las competencias, y nunca ganábamos. Y conocíamos inversionistas y productoras y nunca, y todo el mundo siempre decía, no, el proyecto es buenísimo, pero es muy difícil, no, está difícil hacerlo. Entonces siempre eran como que nos ilusionábamos y luego nos decepcionábamos inmediatamente, hasta que lo logramos hacer nosotros mismos con ahorros, con préstamos, con un crowdfunding, y obviamente toda esa plata se fue en la producción y luego entramos a la postproducción otra vez quebrados, y logramos a través de que habrá sido como un año y medio en el montaje y reabriendo el corto y volviéndolo a ver y que no funcionaba, y todo eso tomó también como un año, y por ahí nos debimos encontrar con ustedes. Creo que los Carlos se conocieron en un BAM y bueno, hablaron del proyecto y de que estaban interesados, y era pues sí, como ir a hablar con ustedes y escucharlos a ustedes hablar también del corto y toda esa parte que trajo la nueva alianza, que también fue como emocionante, como que nos devolvió un poco el alma al cuerpo de ok, ahora no estamos solos, al menos tenemos aliados con nosotros. E igual fue un viaje largo en la postproducción con ustedes. Fueron un par de años también de intentar sacarlo adelante y conseguir las mejores colaboraciones, o sea, siempre poniendo primero como lo bien que queríamos que quedara, como que sabíamos que habíamos puesto tanto esfuerzo y tanto tiempo y tantos recursos en crear el sueño. Siempre teníamos que estar como al nivel de ese sueño, y eso fue muy lindo, pero pues muy largo también lograr llegar a donde estamos. Entonces, toda esta carreta para decir que me da mucha felicidad por fin estar en Bogotá estrenando este corto que llevamos soñando durante tantos años y que nos ha venido acompañando como personalmente también en tantas cosas. Yo quisiera preguntarte, me encanta que hables de la felicidad, pero me gustaría también que elijas de esa línea de la felicidad algunas emociones que también podrían estar representadas ahí. Yo también me siento muy feliz y empezaría por decir que me siento muy orgullosa, ¿no? Me siento muy orgullosa de ti, del equipo, de lo que hemos logrado, y como sobre todo de tu resistencia y de tu resiliencia y de tu convicción, porque tu energía fue muy importante como para que el proyecto saliera. Entonces yo le sumaría a esa emoción primaria que es la felicidad,
le sumaría orgullo, le Sí. sumaría eso Orgullo me gusta. Yo también me siento orgullosa. Poderoso. poderosa. Me siento optimista y me da como esperanza también, como que se siente bien cerrar también un ciclo y cerrarlo también. Creo que sí, ha sido muy lindo la sorpresa que nos ha dado. Ese es otro sentimiento por ahí. La sorpresa que nos ha dado el corto. Porque claro, una posibilidad era que pues no pasara nada con el corto, ¿no? Que se hiciera y no llegara a nada, pero Tuvimos una premier mundial en Tribeca, que es un Tuvimos, festival sí. en Nueva York y que fue absolutamente maravilloso. sí, exacto. Entonces eso me ha parecido lindo también que sea un cierre también como por lo grande. Yo siento que hay un momento como ritual en esto de las premieres y de que las cosas lleguen a un punto. Y que esos rituales, al ser como puntos que nos permiten ir marcando como un avance en la vida y en los tiempos que hemos atravesado, también nos permite mirar hacia atrás y pensarnos en todos esos otros procesos esos otros rituales o momentos como canónicos, nuestro propio imperio romano de la experiencia vital. Porque el corto, aunque la primera versión del guión haya escrito en 2017, no nace ahí. Y no nace ahí tampoco tu pasión ni tu determinación por hacerlo. Y quisiera como hacer así un poquito un trabajo proyectivo Ok. y que pudieras como conectar como tal vez con una Antonina que todavía no había estudiado cine, que todavía ni siquiera se había planteado las dificultades que habían detrás de poder hacer algo así, pero que tenía esa ilusión. No sé si qué recuerdo, qué momento de tu vida llega al pensar en eso. Uy, muchos. Creo que hoy estaba pensando también justamente en todo ese viaje, porque ahora que estamos ya en esta etapa de solamente mostrarlo, estoy siendo ya ultra crítica como con la pieza, ¿sabes? Como con cómo quedó la película y si mi estilo es este o es otro y si esta historia la hubiera contado diferente o la hubiera contado en este momento. Entonces he hecho todas esas reflexiones y digo, tal vez en este momento mi estética o las cosas por las que esté interesadas tal vez ya hayan mutado de lo que es salsa, también porque me acompañó por tanto tiempo, entonces era una Antonina muy específica en cada parte del proceso. Pero igual me parece perfecto que sea así, que me haya acompañado en todo mi proceso de crecimiento, porque justamente pienso en como la Antonina a punto de graduarse del colegio, ¿sabes? Como el colegio fue tan tormentoso y como tan encerrado y tan confusa la adolescencia y uno sin entender muy bien quién es y qué me gusta, quién me gusta, cómo expresar estas emociones en una sociedad en la que me siento ahogada y como esa Antonina con esperanza de poder salir a otro lado, salir de la casa, salir a otro lado, conocer otra gente, otro panorama completamente distinto, sin entender en ese momento que muchas de las decisiones que estaba tomando eran porque lo necesitaba inconscientemente. Pero uno luego ya ve como todo el orden de todo. Entonces pienso en ella y en que ella necesitó durante mucho tiempo poder decir, no me voy a sentir ahogada en el mundo, no me importa que me mires, no me importa ser rara, no me importa. Pero creo que a ella sí le importaba mucho. Entonces necesitaba pasar por todo este tiempo para poder llegar como acá y decir, no me importa, no me afecta la vida. Y entre todas esas posibilidades que había para expresar esa rareza y para encontrar como ese otro lugar en el mundo, ¿por qué y cómo llega el cine? El cine llega de muchas formas el cine. Llega, yo creo que en un momento de mi adolescencia que fue muy, muy difícil, como a los 14, 15 años en esa transición. Fue muy difícil a nivel personal, perdí a mi mejor amigo, mis papás estaban divorciando, o sea, la vida estaba como rara, estaba uno entrando en ser este bicho raro de no verse como todas las otras niñas. Sí, entonces en esa etapa yo intenté, creo que me aislé mucho
y me volqué a ver películas, y se volvieron como grandes compañeras. También a eso se le mezcló que estaba obsesionada con Angelina Jolie y pensaba que si hacía cine, tal vez en algún momento de mi vida iba a conocer a Angelina Jolie. Manifestando. Angelina, si nos estás Angelina, viendo. Angelina, por favor. Entonces estaba obsesionada y empecé a escarbar eso, pensando que iba a hacer otra cosa en la vida, que iba a estudiar relaciones internacionales o literatura, alguna cosa así. Y cuando ya estaba en el proceso de aceptación de universidad, para uno meterse en una carrera y tal, y estaba aplicando a estas cosas de política, dije, no puedo, o sea, mi vida va a ser muy aburrida, voy a estar muy aburrida, no entiendo por qué estoy tomando esta decisión como tan... No la entendía. Y dije, pues lo único con lo que yo realmente sueño y me emociono y me siento viva viendo y haciendo son las películas. Entonces, en ese momento fue como un switch de voy a hacer cine y voy a estudiar cine sin saber nada, porque no era como esos niños genio que en el colegio hacen películas con videocámaras super avant-garde. Yo no. Entonces... pero sentía que era lo correcto, fue un instinto, dije, yo creo que es por acá, y me lancé al vacío y era eso, o sea, fue el impulso más grande, más chévere que he tenido en la vida, más acertado. Y en algún momento en ese proceso de decidir el cine, ¿lo dudaste o sentiste que no era por ahí o que tal vez o los papás dijeron, estás loca, no puedes estudiar cine? ¿O cómo fue ese proceso de encontrarte con él? Mis papás al comienzo fueron como, ¿de qué estás hablando? O sea, yo en el colegio era niña ONU que iba a debates de ONU y entonces era una niña como niña ONU. Entonces todo el mundo pensó que iba a hacer algo así, como de política, entonces ya yo era la única persona de mi curso que tenía decidido, como tatuado en la frente, que iba a hacer eso. Entonces cuando yo dije, no, quiero hacer cine, que no había hecho nada artístico realmente en el colegio, ahí fueron ellos como, bueno, ya va, ¿estás segura? Yo estaba proyectándome para irme a estudiar afuera, entonces ellos eran como, ¿esto es porque estás como en una pequeña crisis rebelde del colegio o de verdad quieres hacer esto? Pero dentro de todo diciéndome como, la decisión es tuya, o sea, si al final es esto, pues dale, pero nos parece muy raro, pues. Pero yo no sé, yo sentía que era por ahí, o sea, creo que fue alguna vez que me puse a mirar un montón de programas de universidades, como qué otras cosas, qué otras carreras que no sean las tradicionales existen. Encontré una que era como historia y cine, y ahí yo dije, uno puede hacer cine, claro. Las películas alguien las tiene que hacer, y dije, bueno, no tengo ni idea de cómo se hace, pero yo creo que por acá puede ser, y me emocionaba mucho el prospecto como de una vida artística, creo. Entonces me lancé y mis papás me apoyaron, pues apenas vieron que era una decisión tomada y sí, y como que después nunca lo dudé. Tal vez en alguna clase de edición fue como, no sé si yo pueda seguir este camino porque la edición soy como muy torpe. Pero bueno, luego lo superé y sí. Hay un quiebre entre eso que uno se imagina o no se imagina que es, que en un momento es como eso, una ilusión o una intuición o una cosa que se abre. En mi caso, por ejemplo, yo me enteré que eso que tú dices de alguien hace las películas mucho tiempo después. O sea, nunca en mi posibilidad, nunca pensé, esa podría ser una carrera que uno podría seguir. Sin embargo, luego de esa intuición y empezar a tomar las clases, pero también empezar a tomar conciencia de que hay un proceso y de que es una industria y de que para llegar a Angelina Jolie hay que pasar por muchos otros otros pasos. por otros pasos. ¿Cuáles fueron como esos momentos en los que te fuiste dando cuenta también de lo que implicaba esta industria? Y del tamaño y de la escala de lo que tiene y de la responsabilidad que implica esa decisión visceral de quiero hacer cine. Sí, yo creo que uno se va dando cuenta como por partes y más si uno lo estudia, o sea, te vas dando cuenta por partes como, ok, hay una persona por cada elemento, sabes, en un set necesito tantas personas porque alguien tiene que manejar las luces, las cámaras, entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que son como equipos y a medida que los proyectos se vuelven más grandes y empiezas a ver la cantidad de gente crecer, uno dice, ok, esto es una locura,
que luego me di cuenta cuando me mudé después de que me gradué de la universidad y me fui a Los Ángeles a trabajar allá, y absolutamente todo el mundo vive y respira por esta industria. Yo decía, hay mucha gente, todos los estudios, la forma en la que hablan de presupuestos y son miles de millones de dólares, y luego volver a Colombia y trabajar por un lado en lo que hago de producción creativa con AG, que pues he visto producciones gigantes, que me acuerdo que la primera vez que caminé en uno de esos sets yo dije, con lo que cuesta este día de set, yo puedo hacer mi corto como 36 millones de veces. Entonces uno se va dando cuenta, y claro, de la responsabilidad que hay con el dinero invertido, con las personas que trabajan, que dedican sus vidas al oficio. Pero creo que todo eso añade a lo que me emociona del cine, por más de que sea también miedoso, que haya tanta gente involucrada en eso, es de las cosas que más me emociona también. Cuéntanos un poquito de esas experiencias más actuales, ¿no? Hablamos de un corto en el que dirigiste, que llevas con él hace muchísimos años, pero también en los últimos has estado involucrada en una de las compañías más importantes en Colombia, que es AG Studios, de la mano de uno de los productores que personalmente yo más admiro, que es Rodrigo Guerrero. Y si no están familiarizados con AG, pues ellos han hecho parte de tal vez los servicios o los servicios de producción más grandes en Colombia, Jack Ryan, proyectos de 400, 500, 700 personas en set. ¿Cómo ves tú esa experiencia también a hoy, y cómo te ves tú frente a esa industria? Y como, no sé, cuéntanos un poquito de la Antonina hoy. AG, yo llevo en AG ya casi hace 4 años. Empecé en enero del 2021 a trabajar en AG, que regresé a Colombia y me quedé después de la pandemia, y empecé a trabajar en AG en la producción creativa de los proyectos originales de la empresa. La empresa en ese momento había hecho muchos servicios de producción y estaba entrando en el mundo del contenido original. Entonces entré a trabajar con Rodrigo directamente, que era él quien estaba llevando como esta nueva operación, y a la cabeza como creativa también de lo que implicaba el contenido original. Y yo creo que estos 4 años de AG han sido literalmente una maestría en la industria cinematográfica. O sea, yo me siento supremamente afortunada de estar en el lugar en el que estoy, porque he podido ver de primera mano cómo se hacen las películas, literalmente cómo se hacen las películas de principio a fin, ya no en la teoría, ya no en quiero soñar con hacer mi primera película, sino en la práctica, cómo se ve eso. Y a lo largo de estos 4 años he estado involucrada en 2 películas y en 2 series. Ahorita estamos en postproducción de nuestra segunda serie, las otras 3 cosas ya estrenadas. Entonces, la oportunidad de poder estar con los escritores, con los directores, con las cabezas de departamento, de montar propuestas, de estar en el cuarto de escritura, de estar en el set viendo cómo se hace eso que escribiste, y luego en postproducción cómo vuelves a contar la historia hasta que ya se estrena frente a una audiencia. Creo que hay muy pocas oportunidades para uno ver ese proceso tan de cerca, y con el tipo de recursos también con los que lo hacen la empresa. No me refiero solamente a recursos económicos, sino a las personas detrás de eso, a las personas con unas carreras supremamente importantes, con una experiencia impresionante. Entonces es estar literalmente viendo y aprendiendo desde ese lado, que creo que para una persona que aspira a ser director es el regalo más grande, ver cómo todos lo hacen, y aprender y saber también cómo lo harías. Sí. Y en ese proceso, digamos, que estaba manteniéndose entonces como una doble vida, ¿no? Por un lado, claro, la productora creativa que tiene todos los recursos a disposición para ver cómo esos proyectos en su magnitud y en sus retos se hacen posibles, se materializan, se graban, se escriben, se piensan, se graban, salen, los ve la audiencia y todo está sucediendo. Y en paralelo estás tú con un corto de 14 minutos esperando que pase. Remando en una canoa que se está hundiendo. De pantano. Sí, en un pantano, en una canoa. La mitad de una canoa. También con ambiciones muy grandes, y que es un proyecto que también en la etapa de postproducción también elevamos la apuesta
de lo que ahí iba a pasar en algunos sentidos. Pero ¿cómo es ese? De Best of Both Worlds, como Hannah Montana habitando esas surrealidades de un proceso y otro, que también es una tensión en la que se suscribe el trabajo audiovisual permanentemente entre los servicios de producción y las cosas financiadas por las plataformas y el cine independiente que lleva tu ADN y la historia que tú profundamente decides contar. Claro, yo creo que eso es muy lindo, estar como en esos dos lados es muy lindo porque también te da la oportunidad de poner en concreto, de visualizar concretamente cómo se puede llegar a ver ese futuro cinematográfico el tipo de personas que existen dentro de esta industria y el tipo de cosas que se pueden hacer y lo que es más complejo. Entonces te da la capacidad de lo que tú te imaginas de que ese futuro puede ser, puedes empezar como a decir, ok, se ve así, le puedes empezar a poner nombre a todas esas cosas. Entonces te ayuda desde el otro lado, que estás remando en la mitad de una canoa, a poder soñar con algo, a poder visualizarte realmente en algo y decir, ok, listo, estoy pasando mi primera prueba, ¿no? Porque tampoco vas a llegar a la cima sin recorrer, pues, todos los pasos del camino del héroe. Entonces, pues, no vas a tener bueno, hay gente que sí, en mi caso no fue que tu primer corto dices, pues no es mi primero, pero por fuera de la universidad, como quiero hacerlo así y me lo sueño así y de un día para otro está y en un año estás estrenando. Eso habría sido hermoso, pero pues no se dio así. Entonces te da también como la resistencia, porque además estás empezando o sea, en mi caso como productora creativa estoy todo el tiempo hablando con unas personas con unas carreras muy impresionantes, como dije ahorita, como Rodrigo, como Carlos Moreno, Juan Felipe Orozco, bueno, un montón de gente tras bambalinas que lleva años y años y años haciendo esto que hacen y que ellos también en algún momento estuvieron remando en una canoa partida en la mitad del lodo. Entonces y contar con ese apoyo y ese tipo de mentoría y de gente que puedas ver es muy importante. A uno puede empezar a decir, ok, sí es posible, pero tengo que pasar esta primera prueba. Y tengo que aprender a dejar ir otras pruebas y así. Entonces te ayuda como a hacer un diagrama de, ok, uno puede llegar allá, creo. Y hablando un poco como de las emociones, volviendo a nuestro círculo, creo que hay algo muy valioso y es algo sobre lo que le estamos poniendo mucho foco y es precisamente ese trabajo con humanos. Tú ahorita hablabas como que cada equipo tiene un montón de personas. ¿Cómo sientes tú hoy en día esos procesos emocionales al interior de sets y de proyectos como en donde se involucran tantas personas? ¿Cuál ha sido como tu experiencia en eso? Pues yo creo que, o sea, yo la única compañía con la que he trabajado estando en Colombia es con AG. Y he visto, digamos, cómo se han armado esos grandes equipos de personas y la forma también desde cómo se trata desde la parte de producción de siempre estar pensando en el bienestar de las personas, porque igual es un trabajo que nos consume nuestras vidas. Son 12 horas de rodaje en un set, a veces grabas de noche. Es una industria pesada, es un ritmo pesado física y mentalmente. Entonces, siempre desde la empresa en la que he estado he visto cómo se preocupan por eso. Y como igual hay crisis y como igual todavía nos planteamos un montón. Ahora, por ejemplo, el tema de la salud mental. No solamente los accidentes que pueden pasar en un set, sino también cómo están reaccionando las personas a estos ritmos de trabajo y cómo nos ajustamos nosotros para poder hacerlo más humanamente. Entonces, AG desde hace varios años, por ejemplo, no grabamos los sábados. Son semanas de 5 días porque los 2 días de descanso son necesarios. Y no es la norma, pues, pero yo creo que cada vez más las empresas están intentando adaptarse a esos estilos que vienen también de otros lugares, pero he visto eso y entonces aspiro a que cada vez más los rodajes sean más humanos, pero creo que vamos por un camino. Sobre todo de conciencia, creo. Exacto. Yo, y cada vez hay un poco más de encontrar esos baches y esos tropiezos y esas crisis que no solamente son financieras o de equipos, sino que muchas veces son crisis emocionales y que como equipo también podemos ayudarnos a sortearlas. Cuando yo me encontré con Salsa, yo ya era fan tuyo, un poco, más que un fan, bueno, sí, un fan, como que tenía
mucha ilusión en lo que iba a ser tu trabajo y como que había visualizado alguna vez poder ser parte de eso que venía. Ay, qué en lo hermoso. que hacías. Porque yo trabajé un tiempo en Bogo Shorts, estuvimos con Matlab organizando el área de mercado, tú también estuviste ahí, digamos como que compartimos rol, ¿no? Como que tú estuviste antes en esa coordinación del BFM, donde después estuve, y siempre como que las voces que había como alrededor de Antonina es como hay que estar pendiente de qué va a pasar. Ay, qué bonito. Y en ese, y en ese proceso, pues yo apenas vi la oportunidad, salté adentro como de quiero estar ahí. Ah, wow, yo no sabía. Y Confesiones. confesiones de Mad Love Sessions, porque además yo estaba siempre ahí como rondando la producción y como entendiendo y empezando a estar en cuartos de escritores y empezando a como a reconectar con mis procesos creativos y los procesos creativos que hacíamos en colectivo en Matlab, pero nunca había dicho, bueno, yo aquí pongo mi firma en que produzco esto. Como que entendía la responsabilidad y la magnitud que eso significaba, que digamos no solo tenía que ver con terminar el proyecto, sino elevar sus posibilidades para conectar con muchas personas, también con una apuesta propia de lo que considero que debe ser la producción, desde el acompañamiento emocional, creativo y sensible de un proceso, pero también de firmemente estar comprometido con que el proyecto llegue a donde puede llegar. Y eso no solo tiene que ver con que llegue a más personas, sino con que precisamente posibilite que más cine pueda ser hecho y que esos objetivos que están planteados ahí en esa canoa que uno está viendo remar y decir, bueno, vamos a también a jalar esta cuerda. Pero para poder hacer eso hay una conexión profunda con un mensaje y un propósito que es precisamente lo que considero que sostiene que eso se puede hacer. Yo no era como, estoy detrás de Antonina porque Antonina va a ser exitosa y detrás de su éxito, sino porque lo que está comunicando desde sus ojos, como el videopoema, como que yo vi todo lo que había hecho antes y dije, yo creo en eso. Yo firmemente creo en eso y quiero que eso pase. Y quisiera hablar precisamente porque de esos temas y esos intereses y de esas rarezas que estás también interesada en comunicar y en poner en tu cine, porque así como tú también dentro de esa extrañeza buscabas esa libertad, siento que tu cine propone esa libertad a otros. Qué lindo, Charlie. Gracias por todas esas palabras tan hermosas. Yo creo que yo me he encontrado, me he encontrado con las cosas que quiero decir y comunicar en el camino. O sea, creo que no he logrado, no había logrado hasta el momento ponerlo a conciencia y en palabras y decir como yo quiero hacer esto o este son el tipo de cosas que quiero contar o el tipo de personajes. Hay otra gente que lo tiene más claro desde el comienzo. Para mí fue más historias que me interesaban y luego uno empieza a ver el patrón entre ellas. Y creo que lo que más me interesa es la vulnerabilidad humana, ¿sabes? La capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y que hay unos que sentimos muchísimo o que hay eventos que nos tornan sentimentales y emocionales y esa emocionalidad, esa vulnerabilidad me interesa mucho. Me he dado cuenta en el camino también que para mí es muy importante hablar de la feminidad diferente a la que nos han dicho que es la norma, de cómo se ven, se comportan, existen las mujeres. Me he dado cuenta últimamente, eso al comienzo no estaba tan presente en lo que estaba explorando en mi trabajo, ahorita creo que sí está muy presente eso, y la libertad de uno ser uno mismo con las rarezas que nos traen las vulnerabilidades.
Eso me interesa mucho a nivel temático en este momento. Como hablar de la sexualidad también, porque fueron temas que me causaron tanta angustia en su momento, que de todas las cosas que podían causar angustia, ahora lo veo y digo, pues estoy en un buen lugar. En este momento he podido darle trámite a todas esas angustias a través del trabajo que hago. Entonces creo que estoy en ese camino de intentar buscar eso. Muy hermoso, y creo que estos temas los encuentran en Salsa, y creo que en las obras que vendrán seguramente podrás trabajarlos más. Pero uno de los temas que más nos conectó a nosotros fue esa posibilidad de acceder desde otras formas de habitar el planeta. Salsa tiene un personaje que es sordo, es sorda particularmente, y a nosotros nos abre una posibilidad no solamente de reconocer la salsa y el baile desde otra percepción, sino también encontrar otras formas de dialogar con el público y con el audiovisual. Y creo que ese es uno de los grandes regalos que nos ha traído este proyecto, y es reconocer la música como parte de nuestro ADN y como de las cosas que nos interesan, pero también reconocer la audiencia desde no el capacitismo, sino desde justamente lo contrario, cómo conectamos esta historia con esa audiencia para que también podría verse representada en ese personaje. Y me gustaría que nos contaras un poco alrededor de esa búsqueda y del trabajo con una actriz sorda también, y como esa posibilidad que nos das de expandir una historia a un público que muchas veces no obtiene la posibilidad de acceder al cine. Yo creo que toda mi búsqueda con el cine, y empezó tal vez por ahí, las temáticas, como de los personajes outcasters, los marginales, los que están fuera de la normalidad. Entonces todas esas rarezas y esos matices me han interesado siempre. Y de algo que yo me he dado cuenta con el paso de los años es que nuestra sociedad está hecha solamente para las personas que no tienen ninguna discapacidad. O sea, no pensamos en el otro de esa manera. No pensamos en cómo adaptarnos nosotros, cómo hacer que nuestra sociedad se adapte a las discapacidades de otros y sea más amable con sus discapacidades, porque son personas que pueden vivir como cualquier otra, solamente que no nos adaptamos. Pretendemos que ellos se adapten a la nuestra, siendo personas iguales que nosotros, ciudadanos que pagan impuestos y que sí, también tienen sueños. Entonces me he encontrado con este tipo de personajes a lo largo de los años, y haciéndome estos cuestionamientos sobre la sociedad desde ese lado. Y luego tuve una experiencia muy particular en un bar, un bar icónico de Barranquilla que se llama La Troja, en donde solamente ponen salsa y el sistema de sonido revienta. O sea, el sistema de sonido revienta tímpanos, revienta paredes, revienta. Un sitio que mi papá amó mucho durante sus épocas universitarias, y me hablaba mucho de él. Y cuando fui y tuve esta experiencia que fue, sí, sonora, porque la salsa es hermosa como música, pero fue más lo que me impresionó y me impactó de la sensación de la música en mi cuerpo por el sistema de sonido, y de cómo esa sensación iba acorde a las personas, cómo se veían, ¿sabes? Como mi cuerpo retumbaba y veía a las personas también como en una euforia infinita, y eso me encantó. O sea, eso me cautivó y me volvió loca desde ese primer momento, y empecé entonces a hacerme esas preguntas de cómo son estos espacios para personas que supuestamente no deberían estar en estos espacios, porque pues son fiestas. Si eres una persona sorda, ¿por qué vas a ir a una fiesta? Es lo que piensan muchas personas, y no, hay otros elementos de las fiestas que no son solamente la música, que no se centran alrededor de eso. Pero si eres una persona sorda y llegas a un lugar como estos, ¿cómo es eso? Y de ahí nace la pregunta, y de ahí nace ese personaje, y de ahí nace también la obsesión de que este personaje tenía que ser interpretado por una actriz sorda. O sea, no había posibilidad, chance en el mundo que yo me fuera a grabar con una persona que no fuera sorda. Y encontramos al final, además 2 semanas antes de empezar a filmar, encontramos a Isabel, se llama. Ella es una chica colombo estadounidense. En ese momento vivía en Atlanta, estaba terminando, creo que la universidad o algo así, se acababa de ir de viaje por todo Estados Unidos en bicicleta, recaudando fondos para una organización que apoyaba causas para personas discapacitadas.
Entonces todo era perfecto en ella. O sea, era una vieja aventurera, era apasionada, era activista, era sorda y estaba interesada. Y trabajar con ella también te acerca a la realidad de eso, porque obviamente nosotros hicimos mucha investigación alrededor del tema de las personas sordas, trabajamos con la Asociación de Sordos de Suba, hicimos un proceso extenso en no llegar a irrespetar a eso que no conocíamos, pero ya trabajarlo con Isabel en el campo, en el set, con una intérprete siempre acompañándola, pero igual en un rodaje donde el 100% de personas, además de ella, son personas que escuchan. Entonces, ¿cómo íbamos a tener estas dinámicas? Todos estábamos muy... También como que queríamos hacerlo bien y que fuera una experiencia cómoda para ella. Entonces, ahí vino ella y todo el rodaje fue comunicarnos normal. Eso fue lo que más me impactó, que fue todo tan sencillo. Fue muy fácil hablar con ella. O sea, el segundo día yo ya le estaba entendiendo lo que me quería decir a través de su lengua de señas. El problema era que yo no sabía cómo responderle en la misma lengua. O sea, ahí te cambia el chip. No es él la persona del problema, él se está comunicando perfectamente contigo. Tú no haces el esfuerzo de poder comunicarte de vuelta. Y eso me pareció una lección hermosísima que me dejó ella. Y ella también, como integrarse tan fácilmente con nosotros en el rodaje fue muy lindo, y además le trajo esa autenticidad al personaje que el personaje necesitaba. Entonces ella era muchas veces la que estaba proponiendo cosas desde lo que hacía y cómo se veía. Entonces sí, fue un proceso súper emocionante, y de las cosas que más valoro de haber hecho la peli fue trabajar con ella. Y trabajar con ella en dúo con Sarai, que es la otra protagonista del corto, y ver cómo ellas dos compaginaban desde el primer momento, que es lo que el corto también quiere decir, que no hay fronteras entre nosotros que no podamos solucionar si intentamos comunicarnos con el otro. Y esos fueron ellas dos, llegar a conocerse y entender cómo comunicarse. Y lo mismo el resto del crew con Isabel e Isabel hacia el resto del crew. Quiero además aprovechar para agradecer a todas las personas, empresas, seres involucrados en salsa, porque creo que es un proyecto que tú traes como con todo tu arraigo, y que en el momento en el que llegamos también nos vimos como el regalo y el privilegio de colaborar con personas que creyeron también en tu idea, en tu proyecto, que se vuelve colectivo, ¿no? Siempre hemos hablado que no es, hay una idea y hay una semilla que empieza a nacer y que empieza a crear una red. Entonces, pues quiero aprovechar agradecer a Latina Sonido, que hizo el diseño sonoro. Y además tenemos una banda sonora espectacular. Es un corto que se llama Salsa, que gracias a Discos Fuentes logramos hacer un sueño que me gustaría que Charly nos contara un poquito, porque él un día amanece con que él ya sabe cuál es la canción. La epifanía. La epifanía de este proyecto. Y que tenía razón. Y tenía razón, pero además nos llega con la quijotada, la pequeña quijotada, de hacer la reversión de La Noche del Joey Arroyo para este corto. Con voces femeninas. Con voces femeninas. Y además unas artistas impresionantes. Pero cuéntanos, Charly, la historia. La historia. Yo estaba bailando a las 4 de la mañana en Madrid. Y teníamos una pregunta, como una duda, ¿no? La duda siempre es la semilla sobre la que florece la creatividad. Y la duda era por el nombre que tenía el cortometraje en ese momento, que era Salsa. Y ¿será tal vez ese el nombre o no ese es el nombre? Y empecé a caminar por las calles de Madrid mientras amanecía y escuchando música. Salió, ¿cuál es la mejor salsa de todas? Creo que estabas escuchando la playlist que había yo armado como con referencias. Pero estaba pensando, ¿cuál puede ser la mejor? Okay. La mejor. O sea, ¿cuál es el...? La que no nos deja mal parqueados con los salseros. Claro. ¿Cuál es el...? A mí me gusta, porque soy muy hijo del pop, me gusta mucho lo icónico. Entonces, si vamos a hacer algo, hay que ir al ícono, porque el ícono conecta multitudes y conecta masas. ¿Cuál es esa Angelina Jolie? ¿Cuál es esa...? De la salsa. De la salsa. Y de la salsa barranquillera. Claro, Caribe. Que era muy importante también muy importante. En ese gesto. ¿Cuál era esa salsa Caribe? Y ahí estaba esa pregunta que
cuando en la playlist sonó La Noche del Joe Arroyo fue, Eureka, ¿es esto? Claro. ¿Es esto lo que debe ser? Y yo la escuchaba y la bailaba solo por las calles y decía, ¿es esta la respuesta a la pregunta? Claro. Esta canción lo es todo. Y cuando nos sentamos a hablar, yo dije, no, el corto se llama Bella Noche. Se llama Bella Noche. Y lo que hay que hacer, sin saber lo que eso significaba, pero lo que hay que hacer es una reversión femenina en el que dos mujeres se comuniquen a través de la canción, diciéndose lo que dice la canción. Y vamos a hacerlo con nuestros aliados y la gente que amamos de Moon Entertainment, que también son otros soñadores y otras personas que tampoco le temen a escalar la montaña que sea necesaria para llegar al otro lado. Y pues esto lo tiene que cantar Juliana Velázquez, que se acaba de ganar un Grammy, y Carolina Gaitán, que cantó en los Oscars la canción de Disney, porque no había una voz. ¡Icónico! Iconic. Y luego fue como empezar a compartir ese sueño Y con fuimos toda a por la ello. emoción. Y qué demencia que en verdad el sueño se cumplió. Pero porque la energía Claro. de creer que es posible. O sea, hay una cosa y es que como tú creías que el corto era posible, luego creer que tener esta canción era posible, como creer que era posible que una actriz sorda viniera a Colombia y lo interpretara, como Creer que Discos Fuentes dijera vamos, llamen a la familia del Joe, que Moon Entertainment diga vamos, Nico Legretti diga yo voy y que las chicas digan vamos, entonces pues terminamos Divino. teniendo este no, que seguramente muy pronto van a poder escuchar también, pero que dentro del corto es fundamental, termina siendo como una pieza sonora para Sí. todo el proceso y es como la materialización de una quijotada. Al principio parecía como, pues, pucha, ¿cómo lo vamos a hacer? Total. ¿no? Y cómo hoy es una realidad y cómo hoy podemos decir, tenemos una reversión de La Noche del Joe Arroyo, cantada por Juliana Velázquez, por Carolina Gaitán, producida por Moon Entertainment, en nuestro corto. para mí esa experiencia es totalmente estimulante a la hora de pensarme como productor. Creo que, porque no fue solamente una pregunta por cuáles son los sueños de esta persona y cómo se los hago posibles, sino de cómo a través de, cómo en este proceso y en esta semilla y en esta energía que es ese proyecto, también florecen sueños y los compartimos. Es eso, es como toda esa energía de la posibilidad y de sentir que el proyecto es colectivo y sentir que hay una fuerza y una potencia creativa y artística que sostiene que se haga realidad, siempre pues apuntalado a esa visión y a esa fe en la pasión y en la profundidad de ese mensaje y de ese, no solo de ese mensaje, sino de esa sensación audiovisual que hay en el corto, ¿no? Porque pues el cine tiene la posibilidad de trascender la idea del mensaje y creo que esa sonoridad y ese proceso que se construye y que quien lo pueda vivir en una sala de cine debe tratar de hacerlo. Total. Porque también hay otra cosa que a mí me parece alucinante y es que este corto en esa esencia llega y decimos tiene que sonar como un pick-up y la sala de cine tiene que ser la Troja de Barranquilla. ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Y cómo lo vamos a hacer posible? Y es muy emocionante llevar esa Troja a Nueva York, ¿no? Como tú, que habías sentido esa experiencia física, que la habías tenido ahí, evocando la adolescencia de tu papá, estás sentada en Tribeca estrenando el corto y la sala vibra. Yo no he tenido la oportunidad de escucharte aquí mirándote a los ojos. ¿Cómo fue eso? Uy, fue muy hermoso. Es que también este proyecto yo siento que se ha tomado el tiempo que se ha tomado porque los aliados llegan como en los momentos que uno los necesita.
A veces uno no está listo para el conocimiento, la experiencia, la creatividad que van a traer ciertas personas y uno va transformándose y la gente llega. Y Latina Sonido llegó en ese momento y Andrés Silva de Latina me dijo, esto, yo entiendo lo que quieres hacer, yo entiendo. Y trabajar con ellos para crear eso creativamente a mí me voló la cabeza, o sea, me abrió las puertas a entender la posibilidad del sonido, de entender el sonido y la música como una cosa física también, no solamente sonora. Entonces él empieza a soñar conmigo en hacerlo raro y en que se logre comunicar todo este discurso. Y ahí lo escuchamos 1001 veces, pero luego ir hasta Nueva York, además en un festival soñado, que nos soñábamos tanto todos ese festival, pues ya verlo allá y con una audiencia y sintiendo y escuchando el corto por primera vez, bueno, fue muy abrumador también, ¿no? Como esa experiencia ya es de verdad esta cosa, pero fue justamente ese sonido también de las cosas que más me llenó de orgullo y de felicidad y de emoción poder verlo ahí y sentirlo y comunicarlo además con una audiencia tan ajena a ese tipo de espacios fue súper bonito. De las cosas más emocionantes que me ha regalado el corto es ese sonido en una sala. Es muy bonito. Bueno, y yo creo que cuando escuchen este capítulo nosotros habremos ya tenido esa experiencia porque justo esta tarde tenemos la primera proyección del corto en Bogo Shorts. Así que bueno, quiero invitarlos e invitarlas a que estén pendientes de Salsa, que seguramente tendrá unas rutas de festivales en Colombia, que sigan la carrera de Antonina y que nos acompañen en esta aventura de seguir expandiendo la energía del amor a través de el cine, de la música, seguir conectando con este tipo de historias y este tipo de personajes. Anto, yo creo que es maravilloso escucharte y creo que es un lujo y un privilegio acompañar este proceso. Espero que vengan otros más y otras locuritas más. Y bueno, no, creo que ha sido un gran capítulo. Estamos ya un poco largos y nos podríamos quedar aquí echando cuentos y gratitudes porque total. Sí que tenemos agradecimientos para dar de este corto. Pero bueno, creo que es una conversación muy estimulante y me encantaría que si no han visto el corto estén pendientes y si ya lo vieron, pues que nos cuenten qué les pareció. Bueno, esto fue Mad Love Sessions. Nos vemos en el próximo capítulo. Mad Love Sessions es una iniciativa de Mad Love e Imad Music.